buenos días, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este nuevo domingo. Espero que el tema de hoy sea de interés para ustedes, pero sin ir más allá vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias, Señor, por todas sus bondades. Damos gracias, Señor, porque usted nos ha acompañado. Y pedimos, Padre Santo, que usted bendiga esta enseñanza, que sea para su gloria, Señor, y también para bendición de quienes van a participar. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En este momento vamos a hacer un paréntesis para hablar acerca de la profecía en el Nuevo Testamento. Creo que va a resultar interesante en este momento hablar de este tema. Por supuesto que habían profetas en el Antiguo Testamento como también lo hubieron en el Nuevo Testamento. Ahora una pregunta importante. ¿Juega un papel relevante la profecía hoy en la iglesia? ¿O cómo reaccionar a un hermano que habla creyendo que sus palabras son profecía? ¿Qué es la profecía? Para poder responder correctamente debemos examinar varios pasajes didácticos que enseñan de una manera clara sobre lo que es la profecía. Estamos hablando de la profecía bíblica. Primero, el Antiguo Testamento advierte al pueblo de Dios respecto a discernir entre la profecía verdadera y la falsa, basándose en dos factores. Primero, si la predicción de un profeta no acontecía, la profecía era falsa y el profeta tenía que morir. Pueden ver ustedes esto en Deuteronomio 18, versículos 20 al 22. En segundo lugar, aunque la predicción de un profeta sucedía y el profeta desviaba al pueblo de seguir a Dios, era necesario entonces declararlo profeta falso. El pueblo no debía prestarle atención, más bien debían matarlo, según lo que dice Deuteronomio 13, versículos 1 y 5. Esto abre la posibilidad de que se pronuncie una profecía falsa que correctamente prediga un evento futuro. Por ejemplo, en Jeremías 28 se narra un encuentro entre Jeremías y Ananías. Ambos afirmaban que estaban profetizando en nombre de Dios, pero decían cosas opuestas. Finalmente, Jeremías profetizó que Ananías iba a morir debido a sus mentiras y murió en menos de un año. En el Nuevo Testamento, el pueblo debe proceder de la siguiente manera. Dice la Biblia: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de todo tipo de mal. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 22. Debemos entonces examinar la profecía con el objeto de retener lo bueno y rechazar lo malo. Además, se agrega en 1 Corintios 14, versículos 29 al 31, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bien, la palabra juzguen del versículo 29 quiere decir evalúen, porque el fin de la profecía es que todos aprendan y sean exhortados. Tenemos por lo tanto la responsabilidad de evaluar todo lo que se entrega como profecía. Esta evaluación se debe basar en lo que afirma la Biblia. El Espíritu Santo no está en cualquier cosa que contradiga los principios bíblicos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo habló a través de ciertas personas a todo el pueblo de Dios. Estas personas hablaban con la misma autoridad del Señor.
El deber del pueblo, por lo tanto, es discernir si el profeta realmente representa o representaba a Dios o no. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros, los miembros del pueblo de Dios. A unos el Espíritu Santo le da el don de profecía, según 1 Corintios 12, versículos 10 y 29, u otros diferentes dones, pero todos tenemos la responsabilidad de examinar. 1 Tesalonicenses 5:20 lo dice, y también de evaluar, 1 Corintios 14:29, la profecía que se está entregando. Dios usó la profecía, como en el caso de Ágabo en el Nuevo Testamento, para edificar al pueblo de Dios. Y es interesante notar que, por ejemplo, en Hechos 21, del 11 al 16, él profetizó que Pablo sufriría en Jerusalén. Los hermanos que estaban presentes ante lo que había dicho Ágabo interpretaron esto como que Pablo no debía ir a Jerusalén. En cambio, Pablo supo que el Espíritu Santo lo estaba enviando, ahí en Hechos 20-22. Y Pablo estaba dispuesto a sufrir lo que fuera por obedecer. Lo vemos en Hechos 21:13. Quizás él entendió que el Espíritu estaba prediciendo sus sufrimientos para aumentar y fortalecer la fe de los demás. Así que el asunto no es solamente evaluar si la profecía es de Dios o no, sino que también debemos cuidar la forma en que interpretamos y aplicamos dicha profecía. Sería bueno que ustedes pudieran examinar las siguientes citas, por ejemplo, 1 Corintios 14:3, 1 Corintios 14:24, 1 Corintios 14:31. Estas citas aclaran que la profecía en el Nuevo Testamento es para edificar, para exhortar, para consolar, como dice 1 Corintios 14:3, porque el incrédulo o el indocto por todos es convencido y por todos es juzgado. Y después agrega, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Eso lo encontramos en 1 Corintios 14:24, lo vemos en 1 Corintios 14:31. De manera que a lo que Pablo llama profecía, y esto es muy importante en el Nuevo Testamento, es el ministerio de la enseñanza, de la predicación y exhortación bajo el poder del Espíritu Santo, basado en la palabra de Dios escrita. La profecía no se parece en nada a la adivinación que algunos tratan de usar para manipular y presionar a los hermanos. En conclusión, debemos tener cuidado. En primer lugar, de no menospreciar cualquier evento que pueda ser una comunicación verdadera de Dios para su pueblo. No se olviden que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Pero por otro lado, debemos tener gran cuidado al evaluar bíblicamente cualquier cosa dicha como profecía, como enseñanza, ya lo vimos, como exhortación, y además hay que ver cómo interpretarla y aplicarla. No se olviden que en el Nuevo Testamento Pablo nos da a entender bien claro que la profecía se entiende como la enseñanza, la exhortación, la predicación de la palabra, inspirados, ¿no es cierto?, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo. Quisiera enfatizar, hermano, que debemos recordar que tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Ella es la regla de fe y práctica para nosotros los cristianos. Jamás ninguna profecía va a reemplazar lo que la Biblia dice o va a ir en contra de lo que la Biblia ya ha dicho. No nos olvidemos de ese punto. Y para terminar, podemos ver Hechos 21:16, que Pablo finalmente llega a Jerusalén. A pesar de lo que Ágabo había dicho y todo, Pablo llega a Jerusalén, se hospeda en casa de un discípulo llamado Mnasón, y este hecho realmente marca el fin del trabajo misionero de Pablo en el libro de Hechos. El resto de la obra narra sus prisiones, sus juicios, sus viajes y su defensa ante hebreos y romanos. Espero, hermanos, que con esto hayamos podido ver en forma bastante clara lo que fue la obra misionera dentro del libro de Hechos del apóstol Pablo y podamos seguir nosotros también su ejemplo. Vamos a terminar con un momento de oración.
Padre Santo, damos gracias, Señor, porque usted nos da de manera clara lo que es su voluntad para nosotros a través de la vida de Pablo. Damos gracias, Señor, por ese siervo que llevó el mensaje a tantas partes distintas y de ahí, Señor, se diseminó a través de todo el mundo como era su voluntad. Ruego que usted bendiga a los hermanos que van a estar escuchando esta lección y que pueda ser de provecho y bendición para cada uno y que la apliquemos no solo en nuestras vidas, sino que también la llevemos a quienes aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que muy pronto podamos comenzar a tener reuniones presenciales. Estemos orando en ese sentido. Dios les bendiga.